Bienvenidos a una nueva sesión. En este caso, no estamos hablando de mis inicios porque eso ya nos remontamos a la primavera pasada, sino que podemos también, a través de estas sesiones online o estas videollamadas, tener contacto de seguimiento y sobre todo con pacientes o personas que tienen imposibilidad física de acudir a, a las consultas. En esta ocasión estamos con Maeva Paniagua. Maeva vive o vivía hasta hace poco en Valdecaballeros, tiene 40 años y acudía a dejar de fumar no por problemas de salud, no aparecían problemas de salud, pero sí aparecía el consumo de tabaco desde hacía más de 20 años, desde casi los 19, 20 años, y sobre todo una cosa importante que no aparecía es que no había hecho ningún intento, y podemos decir que este es su primer intento serio. Hemos tenido contacto a través del grupo de WhatsApp, por eso la importancia de mantenerse en esos grupos de WhatsApp, y, y hemos más o menos seguido su evolución. Ella ahora está fuera de nuestra comunidad autónoma y ante la oferta esta de poder mantener una entrevista inicial o de seguimiento con personas que no pueden, pues ella ha accedido rápidamente a poderlo hacer. Así que nada, muchas gracias Maeva por seguir en contacto y cuéntanos algo que consideres importante de tu tabaquismo. A ver, creo que sin la terapia no lo hubiese podido dejar. O sea, que creo que es súper importante seguir con la terapia y seguir una evolución. Y bueno, yo es algo que creía que nunca, o sea, yo no creía que fuese capaz de dejar de fumar. La verdad que no fumaba mucho, pero sí que tenía una adicción bastante importante al tabaco. Y ya era algo que me preocupaba porque, a ver, al final ya llevaba muchos años fumando. eh, y me preocupaba el tema de poder tener alguna enfermedad a raíz del, bueno, aparte de la del tabaquismo, a raíz de fumar. Pero ya te digo que no creía que no iba a ser capaz hasta que no fui a consulta y que había otras personas que lo podían dejar, que también tú nos ayudabas bastante y la verdad que se pasa mal, pero, o sea, compensa al final todo lo que ganas y creo que es súper importante también para tu autoestima ver que eres capaz de conseguir cosas que te propones, que te bien en todos los aspectos, no solamente físicamente, sino también en el aspecto emocional. Muy bien. Perdona que te interrumpa. Haces ruido en la mesa, veo que es una mesa de cristal. Y es que Sí, al estarse grabando se magnifica mucho el sonido y luego suena mal. Si vale, puedes... perdona, sí. No pasa nada. Es porque luego salen ahí ruidos y ya estoy haciendo de técnico de sonido también y me doy cuenta de esa cosa. Lo que pasa es que es complicado cuando estás con las cuestiones técnicas estar pendiente de la conversación. Pero apuntabas una cosa muy importante y fíjate, lo acabo de hablar con el chico que estaba haciendo la anterior entrevista. Es decir, tú sabías que eras adicta a la nicotina, o podías saber, por lo que has dicho, que eres adicta a la nicotina, o lo has podido aprender en estos 8 o 9 meses que llevamos en contacto, pero en realidad no eras consciente del alcance de la enfermedad, es decir, el tabaquismo como adicción y el tabaquismo como enfermedad. Es decir, una persona no se siente enferma, aunque sí sabe que es No, fumador y aunque sí puede saber que es adicto, ¿no? Entonces eso es muy importante. Hacerlo ver porque no toda la gente, no, vamos, no toda la gente no lo entiende esto, pero no lo entiende estando enferma de otras enfermedades. Pero en vuestro caso, como el caso del chico anterior, que sois personas con buenos niveles de salud, afortunadamente, y sobre todo gracias a que el tabaquismo todavía no ha evolucionado tanto como para producirlo, porque lo que sí está claro es que mientras antes se deje de fumar, antes evitamos todo eso. Es decir, si importante es mantener estas entrevistas
más importante es mantenerlas con personas jóvenes porque estamos ahorrando mucha salud, estamos teniendo la oportunidad de evitar muchos problemas que van a venir desgraciadamente porque es lo que nos dice la ciencia. Y como tú bien apuntabas, aunque tú no lo habías intentado anteriormente, pero sí llegaste decidida, ¿eh? A querer hacer un intento serio y yo recuerdo esos primeros momentos en que tú al menos me mirabas así un poco con cara de extrañeza, pero estabas convencida de que tenías que hacer lo que te dijese y coincidiste en esa época con gente que no estaban tan dispuestas, ¿eh? Es decir, pues el resultado es que tú te mantienes sin fumar y esa gente han desaparecido del seguimiento, ¿no? Es decir, esta es la importancia de tenerlo claro desde el principio. Es decir, tu motivación era máxima e intentamos mantenerla, aunque la motivación sube y baja, y a pesar de que tu dependencia física no era muy importante. Es decir, tú no eras lo que se pueda denominar por ahí una gran fumadora, pero eras fumadora ya de tiempo, ¿no? Sí, sí, era fumadora, o sea, de tiempo y de todos los días, además. Claro. ¿Y qué ventajas ves tú ahora con respecto a hace 8 o 9 meses? A ver, aparte de las físicas, que sí que se nota porque yo al final todas las mañanas tosía, al final hueles mal porque fumas, es una gran libertad porque no dependes del tabaco para nada. Yo, por ejemplo, antes me planteaba un viaje, si eran muchas horas de avión o algo, no quería ir, porque es que no podía fumar durante esas horas. O si queda, o sea, muchas veces tampoco me planteaba quedar con gente porque nadie fumaba. Entonces, al final, lo que tienes es una gran libertad simplemente el hecho de salir de casa y no preocuparte de llevo tabaco, llevo mechero, llevo no sé qué, voy al estanco a comprar, no sé qué, eso ya te lo quitas de la mente. Luego, aparte, también psicológicamente el saber que tú estás haciendo algo malo para ti, para tu salud, es como en plan, ¿qué me pasa que hago esto que es malo para mí? Yo cuestionaba mucho también el decir, creo que no estoy del todo bien porque es que estoy haciendo algo real, que es malo y ya está, no. Y luego el plantearte decir, a ver, yo he visto a personas, entre otras a mi padre y a mi madre, morir de cáncer. Es que no es una muerte, es una muerte muy jodida. Y decir, yo estoy haciendo algo que probablemente me lleve a pasar por eso. Entonces, a ver, los motivos para dejar de fumar son muchísimos, son todos, porque es que no te aporta nada positivo fumar. Entonces, y luego otra cosa que yo también he aprendido es que muchas veces estamos esperando cuál es el momento mejor para dejar de fumar y no le hay. O sea, el momento te lo tienes que crear tú, porque no hay, siempre va a haber una excusa para seguir fumando. Es decir, que el momento, el día de, no es ese día de tu cumpleaños, ni el día de tu aniversario de boda, ni el día del cumpleaños de tu pareja, ni las navidades. Es decir, el día de es el día en el que tú estás preparada para dejar de fumar. Tú hiciste una preparación prácticamente de un mes, de 4 semanas, o cosas así, quiero recordar, ¿no? Y fuiste progresivamente reduciendo porque tú quisiste reducir, es decir, la gente se cree que tienen que reducir porque tienen que reducir, ¿no? El reducir es aprovechar ese espacio donde te estás preparando para dañarte menos y para ponerte en mejores condiciones para tomar esa decisión. Pero hay otra cosa muy importante que tú has resaltado. Yo, si tú, con tu permiso, pues puedo comentar que en este proceso has perdido a tu padre, ¿eh? Y no has necesitado fumar, a pesar de que no has tenido en esa época un seguimiento estrecho porque no podías acudir a terapia porque estabas ocupada de lo que realmente era importante para ti y has destacado eso, es decir, tú eres una persona con 40 años en las cuales si ya has perdido a tus padres, estamos hablando que tus padres los 70 años no lo han cumplido, es decir, estamos hablando de dos personas que han fallecido jóvenes, ¿no? Entonces, eso es a lo que yo me refiero.
cuando hablo de que el tabaquismo es una enfermedad que nos va a cortar la vida. Y sobre todo, no solo que nos va a cortar la vida, sino que el ejemplo claro lo has vivido tú de que esos últimos años son de sufrimiento, ¿no? Entonces, De mucho sufrimiento. Por eso digo que al final el buen momento para dejar de fumar, le tienes que crear tú. No puedes estar esperando a que todo en la vida te vaya bien para dejar de fumar, porque eso no va a ocurrir. Y menos cuando ya tienes una edad, porque al final te van pasando cosas malas en la vida. Entonces no puedes esperar a que llegue el momento, le tienes que crear tú. Y si estás seguro, o sea, si estás seguro, mi padre murió el 24 de mayo, que yo llevaba ese día hacía 5 meses que dejé de fumar. Y podría haber sido la excusa perfecta para decir, me fumo un cigarro, porque me apetecía muchísimo. No fumarme uno, me apetecía fumarme 20 seguidos. Pero dije, mira, busqué la otra excusa, la excusa perfecta. Dije, si mi padre ha muerto ese día que justo hacía 5 meses que yo dejaba de fumar, es porque no debo fumar. Y no fumé. O sea, como que me agarré a eso. Pero igual me podía haber agarrado a lo contrario. sí, en parte yo también cuento, a veces cuando la gente dice es imposible que yo deje de fumar, no encuentro el momento, yo muchas veces aprovecho y le cuento mi momento de dejar de fumar. Mi momento de dejar de fumar no fue el mejor de mi vida, fue el peor año de mi vida, ¿no? En el que desapareció gran parte de la familia cercana que uno tiene, su padre, su suegra, tu suegro, un niño, es decir, un momento muy malo. Pero como tú bien dices, el día de lo tienes que crear tú. Es decir, lo tienes que crear tú convencido de que ese es el principio de un inicio, ¿no? Del inicio de un camino, del camino de resolver la adicción, ¿no? La adicción que por otra parte muchas veces no se entiende, ¿no? Porque dice, hay gente que piensa que fumar gusta, que fumar es placentero, que fumar le relaja, que fumar le entretiene. Es decir, no está demostrado, ¿eh? Y sobre todo yo me encuentro muchas personas que dicen tener grandes niveles de ansiedad y que fumar les relaja, ¿no? Les tranquiliza. El tabaco, la nicotina no es un ansiolítico, es al contrario, es decir, la nicotina es un ansiógeno, una sustancia que genera ansiedad. Lo que tú sientes es relajación por administrarte la sustancia, es decir, eh, como nos han engañado a los fumadores haciéndonos ver de que no somos drogadictos, no fumamos por calmar la ansiedad, sino que al contrario, es decir, fumamos para calmarla, no fumamos para generarla, ¿eh? Entonces, es un engaño desde el principio, un engaño que en tu caso pues duraba más de 20 años, pero claro, cuando a una persona en la edad joven, con 19 20 años, la engañas, la tienes engañada para muchos años, ¿no? Y ahí es donde está el verdadero negocio, ¿no? El mantener, y ayer también lo hablábamos en terapia, el mantener a la gente engañada con lo que sea, es decir, contándole medias verdades, porque otra cosa que aprendéis aquí en este programa es que muchas de estas cosas son medias verdades o han sido medias verdades. Ahora estáis conociendo la otra parte de la verdad y cuando tú la contrapones, dices, es que en realidad esto tiene mucha más razón de ser que lo que yo creía, ¿no? Entonces, ese es el cambio de esas creencias que tú, por el hecho de no poder asistir a las sesiones presenciales, a lo mejor no has podido ir haciendo mecánicamente, pero tú también tenías tus creencias con respecto a esto que has ido cambiando y, y no te has dado ni cuenta, porque esto yo digo muchas veces como la hierba, no la vemos de crecer, o el pelo, no lo vemos de crecer, nos damos cuenta cuando ya tenemos el pelo largo, ¿no? Entonces, esa maduración de, ese, de esos cambios de creencia es lo que consigue hacer a la persona estar convencida de realmente de eso que es lo que quiere hacer. Por eso aprovecho para felicitarte por la decisión que tomaste Muchas gracias. en primavera y por la decisión que sigues manteniendo después del verano y en el otoño, ¿no? Y ya que estamos en invierno, pues a mantenerla. Y así hasta que pase un tiempo en el cual tú ya resuelvas todas tus creencias, resuelvas todas tus dificultades
y podamos decir que eres una persona que vive sin fumar, que no necesita el fumar para vivir y sigue su vida perfectamente. Y lo puedes seguir en otra comunidad autónoma, ¿no? Como estás ahora en Andalucía, ¿no? Sí, sí, sí. Y sobre todo yo también lo que le aconsejo a la gente es que se hagan caso de ti, que tú al final eres el que sabe y eres el especialista y eres el que nos ayuda también a cambiar esas creencias. Por ejemplo, yo pensaba que no se podía dejar de fumar, porque es verdad que es lo que nos han dicho a todos los fumadores. Entonces, al final, cambiar esa creencia, eres tú el que nos enseña a aprender que sí se puede dejar de fumar y cómo. Entonces, que te hagan caso a ti, toda la gente que quiera dejar de fumar y que ahora mismo yo todavía, o sea, para seguir en el camino sin fumar, quiero decir que es súper importante la terapia. Claro, pero cuando escuchan este mensaje que tú estás lanzando, dice, claro, es que todos los veteranos dicen lo mismo. Y al final, el que no quiere entrar por aquí, dice que esto es una secta, ¿no? Es decir, una secta yo entiendo que es una cosa que en el cual no se te está diciendo la verdad y solamente se te está diciendo una parte de la verdad. Aquí es al contrario, es decir, aquí lo que tratamos es de descubrir toda esa verdad que para cada persona es distinta, es decir, lo que tú necesitas de este grupo es distinto a lo que necesita otra persona. Pero yo digo muchas veces, tenéis que bajaros del burro, ¿no? Es decir, tenéis que bajaros de esa perspectiva en la que estáis viendo este asunto y verlo desde arriba, es decir, hacer como si hiciésemos un metaanálisis, es decir, comparar muchos estudios, comparar a muchas personas y quedarnos con lo común, ¿no? Y lo común es que esto es una enfermedad que invalida la propia decisión, porque el fumador es una persona que no puede decidir sobre eso que hace porque ha perdido el control. Entonces, eso es lo que es una adicción. A mí me ha llevado mucho tiempo entender esto, es decir, yo no estudié en la facultad qué era la adicción como enfermedad en psiquiatría, tampoco lo vi en mi práctica cuando empecé a hacer las prácticas, lo he aprendido ya trabajando como médico y he aprendido sobre todo con el trato de las personas que tienen este problema, ¿no? Y podemos decir de una manera muy sectaria, porque yo lo he aprendido desde un centro de conductas adictivas, en la cual, curiosamente, no se trata el tabaquismo como una adicción, o no se trataba en el año 92 cuando yo empecé. No fue hasta el 94-95 cuando ya se empezaron a hacer cosas, aprovechando todo ese movimiento que había a nivel nacional, pero hasta el 2005, imagínate, hasta el 2005 no se pudo sacar una ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo, es decir, pasaron 10 años. Si tenemos que esperar que pasen una serie de años para que nos demos cuenta de todo el daño que se está produciendo, por ejemplo, con los nuevos artilugios estos que hay ahora, ¿no? Pues lógicamente vamos a ver que en ese espacio de tiempo mucha gente se afecta de esta enfermedad, ¿no? Y no tenemos que llegar a eso, es decir, tenemos que darnos cuenta y por eso el grabar este tipo de intervenciones, el dar tu permiso para poderlas publicitar dentro de un espacio concreto, es decir, no es una publicidad general, sino que la gente que tenga cierto interés en solucionar este asunto pueda tener otra visión de otra persona que no conoce de nada y que está contando de verdad cuál es su evolución, ¿no? Es decir, aquí nadie te obliga a ti a que digas lo que estás diciendo, es decir, tú lo dices libremente porque te sientes libre. Entonces, esa sensación de libertad, el fumador no la tiene. Ya. ¿Eh? Y sobre todo yo creo que también, a ver, al final el gobierno gana muchísimo dinero con los impuestos del tabaco, entonces no sé si hasta qué punto les interesa que dejemos de fumar y que te tachen a personas como a ti, por ejemplo, de estar en una secta o de ser una secta. Es como, yo creo que no interesa que dejemos de fumar. De hecho, te están diciendo que no fumes tabaco, pero que fumes el vapor este. En- Estamos hablando de dinero, ¿no? claro, entonces no interesa que dejemos de fumar en el fondo. Claro. Por eso tiene que ser un interés personal, ¿no? Y por eso muchas veces esto funciona por el boca a boca, es decir, a mí me ha ido bien haciendo esto y yo me encuentro ahora mucho mejor que me encontraba hace tiempo.
Ayer lo veíamos todo lo contrario de lo que estamos viendo hoy. Veíamos en terapia en el hospital lo que ha sido la evolución en los últimos 3 años de dos personas de un matrimonio que no sigue estas indicaciones, sobre todo porque sigue anclado en sus creencias adictivas, ¿no? Y cuenta la cara B de este asunto, que es la que tú has desvelado con tus padres, ¿no? Pues el caso concreto lo tuvimos ayer, que mañana lo voy a poner en el programa, una pequeña píldora para que veamos cómo el tabaco puede hacer, yo hasta ayer no lo había oído así, perder la paz interior de una persona. Y una persona tranquila, una persona que para los demás es una buena persona, se puede convertir en una persona violenta, una persona intranquila y una persona que no se quiere a sí mismo. Y a mí me llegó al alma cuando dijo que no se sentía a gusto consigo mismo al dejar de fumar porque en realidad lo que se está dando cuenta es de la enfermedad que tiene, ¿no? Es decir, esa cara no la podemos ver a los 69 años, tenemos que verla mucho antes y esa cara no la queremos, entonces esa cara no tiene que ser la nuestra y tenemos que abandonar cuanto antes. Por eso te agradezco mucho tu intervención, te sigo invitando a que te sigas ahí y que puedas participar cuando tú quieras y sobre todo pues que sepas que estamos aquí como siempre, ¿eh? Y hasta cuando tú quieras. Pues muchísimas gracias, de verdad. Muchas Gracias a gracias. ti.